Una mirada internacional porque es una situación que se ha vuelto recurrente en las cárceles de América Latina y esta vez en Venezuela, donde un motín dejó hasta el momento 47 fallecidos y 75 heridos en el estado de Portuguesa. Para tener más detalles nos vamos a Venezuela para tomar contacto con nuestro corresponsal. Está Fernando Tineo para que nos informe respecto a lo que está pasando. Fernando, adelante. Sí, Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes para todo el equipo. En efecto, como lo decíamos en el contacto anterior, ha muerto otra persona y no son 46, sino 47 las personas que fueron asesinadas en una cárcel en el estado Portuguesa. 39 de estas 47 personas murieron dentro del penal en una especie de reyerta o de refriega entre los privados de libertad y la Guardia Nacional. Aparentemente habría ocurrido allí una escaramuza entre los líderes negativos, como se le dice acá a los privados de libertad que tratan de tener el control de las cárceles. Habría una discusión con las autoridades del penal y trataron de forzar la puerta. Es lo que dice la ministra Iris Varela, quien habló hace algunos minutos con un medio digital acá en Venezuela y ha dicho que se trata de un intento de fuga de los privados de libertad. Lo que no entendemos es cómo la Guardia Nacional abrió fuego contra estas personas. También hay que decir que desde los reclusos hubo disparos hacia la Guardia Nacional, incluso granadas, lanzamiento de granadas. Hay dos guardias nacionales que están heridos por esquirlas de esta granada lanzada. Lo que uno se pregunta es cómo ingresan las armas dentro del penal, cómo ingresa una granada dentro de un recinto penitenciario acá en Venezuela para que luego ocurran este tipo de enfrentamientos dentro del penal. 50 personas resultaron heridas, ya algunos han sido dados de alta, de vuelta al penal, por lo que aparentemente la cifra no va a seguir aumentando, la cifra de fallecidos, digamos de esta manera. Ya respondió la ministra Iris Varela. Hay que esperar también que hable el general de brigada Gerson Chacón, quien es el jefe de la guarnición del Estado portugués y quien estaría a cargo de los guardias nacionales que tienen la custodia de este penal. Rodrigo, Florencia. Claro, Fernando, gusto saludarte. Florencia Vial desde el estudio. Te quería consultar si tú tienes las cifras actualizadas de tanto de casos de contagio en Venezuela como de la cifra de muertos. Sí, en cuanto a COVID-19, Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro, acaba de decir que dieron positivo 10 personas más. Por eso la cifra pasa de 335 a 345 contagiados. En Venezuela la cifra de fallecidos se mantiene en 10 personas y las personas que se han recuperado son un total de 142. Esto lo acaba de decir Jorge Rodríguez. La verdad es que uno no tiene cómo confirmar esta cifra. Los médicos en Venezuela también sufren de la persecución del régimen de Nicolás Maduro y cuando uno intenta hablar con ellos, intenta tratar de confirmar estas cifras, bueno, sencillamente guardan silencio por temor. Florencia. Eso te iba a preguntar, ¿qué grado de validez le tenemos que dar nosotros a las informaciones que nos llegan respecto a las cifras y ustedes también que son las que lo tienen más cerca, tanto médicos, tanto a los voceros del gobierno? ¿Son cifras reales o tú también las puedes cuestionar? Sí, lo que pasa es que es muy difícil, es muy difícil. Hemos ido a los centros asistenciales a tratar de conversar con los médicos y la verdad es que hay muchos centros asistenciales, para que ustedes tengan una idea, no están custodiados por la Guardia Nacional o por la Policía Nacional Bolivariana, no, están custodiados por paramilitares, es decir, por los llamados colectivos armados acá en Venezuela. Un ejemplo es el Hospital Universitario de la Universidad Central de Venezuela, acá en Caracas. Para uno tratar de ingresar allí, o llegas herido y te tienen que abrir la puerta de la emergencia,
o bueno, tienes que ser amigo de un colectivo de estos para poder ingresar. Es que ni siquiera los sindicatos pueden hacer que entres al hospital para tratar de hablar con algún médico y tratar de verificar, sobre todo en este hospital que es uno de los digamos principales que está tratando el COVID-19 acá en Caracas al menos, ¿no? Hemos ido a los cementerios en el tiempo en el que hemos podido salir de casa, hemos tratado de ir al cementerio para hurgar entre, digamos, las planillas de defunción y tratar de conseguir, si en cierto modo las personas que han muerto, al menos acá en Caracas y en el estado Miranda, que es lo que conforma la Gran Caracas, encontrar algo adicional a lo que informa el régimen, pero bueno, lo que hemos encontrado es esto, ¿no? Sin poder tener acceso a la información y tenemos que conformarnos, al menos hasta el día de hoy, con estas cifras que da el régimen de Nicolás Maduro. Claro, Fernando, ya para ir cerrando, a ver si tú nos puedes dar más detalles. Luego que, bueno, el régimen de Nicolás Maduro anunció que este fin de semana, precisamente el sábado y domingo, iba a permitir a niños y ancianos a salir durante algunas horas de sus casas. ¿Cuál ha sido finalmente la respuesta por parte de los ciudadanos ante estas medidas que el régimen dijo que quería flexibilizar justamente las medidas en Venezuela? La verdad es que la cuarentena en Venezuela la gente ha tratado de cumplirla. Lo que pasa es que es muy larga, ¿no? Y hay personas que viven del día a día, de lo que hacen día a día para, bueno, sobrevivir acá en el país en medio de una profunda crisis económica, social, llevada de la mano de la crisis política. Digamos que el fin de semana pasado se hizo una prueba donde los niños pudieron salir en un periodo determinado de horas. Lo mismo pasará mañana domingo. En la mañana podrán salir los adultos mayores hasta el mediodía y en la tarde de 2 a 6 de la tarde podrán volver a salir los niños a la calle, bueno, a distraerse un poco en algún parque que esté abierto acá en Venezuela, en cada una de las ciudades. Sin embargo, la semana pasada lo que vimos fue que muy pocas personas salieron a la calle. Yo creo que la gente tiene conciencia y tiene temor, y sobre todo por lo que significa un hospital en Venezuela, ir a un hospital en Venezuela donde no hay insumos, donde los médicos trabajan con las uñas, donde un médico tiene que llevar el bombillo para su consultorio y cuando se va se lo tiene que llevar porque se llevan el bombillo. Entonces, el ciudadano creo que tiene algo de conciencia en cuanto a lo que significa nuestro sistema de salud. Fernando, gracias por el completísimo informe. Sabemos la dificultad también que tienes tú y todos los medios de Venezuela para obtener información y eso también se entiende acá en Chile. Abrazo y cuídate mucho. Gracias. Saludos, buenas tardes. Gracias.